Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Es hora de comprar acciones? El mercado de valores en Colombia está atravesando por un periodo complicado, pero aún así hay oportunidades para invertir. ¿Cuáles acciones podrían ser atractivas para comprar? El experto Andrés Moreno Jaramillo nos cuenta su visión y nos habla de varias alternativas. Los riesgos de la reforma laboral. Una encuesta realizada entre empresarios por parte de la Asociación de Gestión Humana encontró que muchas empresas podrían verse obligadas a despedir trabajadores si se aprueba la propuesta del gobierno. Sebastián Chacón, director académico de ACRIP, nos cuenta todos los detalles. A cumplir nuevas reglas. Los productos agrícolas colombianos que sean exportados a la Unión Europea deben desde ahora cumplir nuevas condiciones. ProColombia realizó hoy un foro para explicar el tema a los empresarios y prepararlos para no desaprovechar ese mercado tan importante. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mercado de acciones en Colombia, porque a pesar del desánimo que muestran muchos inversionistas, todavía aparentemente hay buenas oportunidades para comprar algunos títulos o algunas acciones. Para hablar mejor de este tema, quiero saludar a un experto, doctor Andrés Moreno, quien es economista, profesor de finanzas y analista bursátil. Buenas noches y bienvenido nuevamente aquí a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias. Yo digo desánimo de los inversionistas porque no hago sino ver a la bolsa de valores cayendo y los volúmenes de negociación pues muy bajitos y como que la cosa no reacciona cuando nos comparamos con otros indicadores del mundo. Pero sí hay un desánimo y ¿es solo en el mercado colombiano o es algo que está ocurriendo, es un fenómeno global? Se ha intensificado más en Colombia. Estamos en un ciclo y ese ciclo tiene demasiada incertidumbre. Las acciones están baratas, no suben, salen los balances. Estamos viendo acciones de Europa casi que en máximos. Vemos acciones del resto de la región, Chile, Perú, Brasil, México también subiendo, pero en Colombia no quiere despegar. Y obviamente hay unas razones técnicas de ello. Ahora, cuando yo quiero meterme, no sé, de pronto por primera vez al mercado de acciones, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar inicialmente? ¿Cómo puedo elegir por lo menos por qué camino arrancar, ¿no? ¿Por cuál empresa, por cuál sector? Me llama la atención una marca. ¿Eso de la marca es importante? ¿Una marca muy conocida es atractiva para invertir? O no sé, resultados financieros, o no sé, la inflación, no sé, el ciclo político. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero, el mercado accionario es de alto riesgo. No quiere decir que todo se va a perder, pero sí va a haber una volatilidad importante. Toca tener en cuenta que la persona no vaya a invertir más del capital necesario. En las inversiones no se trata del que más invierte, sino el que diversifica bien. Una persona con un perfil de riesgo alto puede invertir entre 50 y 80% de su capital en acciones. Una persona conservadora puede meter hasta un 20% en acciones. Una vez ya identifica su perfil y quiere exponerse al mercado accionario, identifique cuáles mercados están económicos, están baratos. De pronto los de Europa están en máximos históricos, los de Estados Unidos no han caído tanto. La bolsa en Colombia, por ejemplo, está muy barata. Entonces ya cuando sabemos que vamos a invertir en bolsa en Colombia, ¿qué hago? Hay dos maneras de hacerlo. O lo haces directamente a través de comisionistas de bolsa o plataformas como TRI, donde tú directamente compras y vendes acciones, o vas a un fondo de inversión, ya sea un fondo de inversión colectiva o a un fondo de pensiones voluntarias, donde tú puedes elegir portafolios de acciones para invertir. Ahora, ¿cuál es invertir? Primero tienes que estudiar, prepararte, hay mucho contenido online. Y lo segundo, contar con un asesor financiero que te pueda dar una guía de en qué comprar y en qué invertir. Yo sé que para eso se necesitan muchas sesiones, muchas charlas con usted, muchas capacitaciones, mucho estudio, pero vamos a tratar como de resolver algunas dudas. Es que qué día con un amigo me puse a ver la pantalla de todas las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y vimos el listado. ¿Qué tan importante es el precio? Porque él me hizo a mí una pregunta y yo creo que es muy interesante para las personas que no saben. Vio una acción de una empresa muy reconocida en 2.000 pesos y vio otra acción de otra empresa también muy reconocida en 10.000 pesos. Y a simple vista él dijo, no, pues yo voy a comprar la de 2.000 pesos porque es más barata. ¿Cómo interpretar ese tema de los precios?
Bueno, no todas las acciones valen lo mismo. O sea, no quiere decir que porque una acción vale 2.000 pesos u otra 10.000 sea mejor la de 2.000, porque cada compañía tiene una valoración diferente. Es igual que los apartamentos. Un apartamento de 200 millones no está barato frente a uno de 800 millones, porque puede que ese de 200 valga realmente 150 y puede que el de 800 millones valga 1.600, por ejemplo. No se toca, no toca comparar con el precio. Encontramos acciones como Fabricato a 5 pesos. No tiene nada que ver con una acción como, por ejemplo, Grupo Sura, que vale 40.000. No quiere decir que Grupo Sura sea 20 o 15 veces más costosa, no, para nada. Cada compañía tiene una valoración y hay que mirar cuánto vale el valor en libros de la compañía y el sector, si está en expansión, si es atractivo, si los múltiplos pueden ser interesantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Tema bastante interesante y son muchas dudas de las personas. Ahora, a veces escuchamos la palabra volumen, volumen de negociación y mucha gente se imagina el radio subiéndole el volumen, yo no sé a qué cosa, pero eso hace referencia a qué tanto se negocia, qué tanto compran y venden acciones los inversionistas. El volumen negociado, si usted me puede dar una explicación, en la práctica, ¿qué significa y qué mensaje me puede dar a la hora de yo estar eligiendo acciones? Bueno, y digamos en la bolsa en Colombia hay 60 empresas listadas, hay 62, pero hay dos que se van a ir, van a quedar 60. Y hay 30 que no se mueven nunca. No hay un precio formado, no hay una historia, no se sabe el mercado cuánto está dispuesto a comprar por ellas o los vendedores a venderlas. Las acciones de liquidez son más o menos unas 30, pero que sean de alta liquidez no son más de 5. Los volúmenes son muy importantes porque representan o demuestran la capacidad de una acción de la rapidez de ser comprada o vendida. Doy un ejemplo, igual que los apartamentos. De pronto, en una zona muy comercial es muy fácil vender locales, comprar o vender apartamentos. Ejemplo, Chapinero en Bogotá, Salitre en Bogotá, Cedritos, Chicó, por ejemplo. Rotan muy rápido. Pero otros apartamentos o casas que están más alejados es más difícil de pronto que las personas puedan comprar y vender. O sea, los precios se castigan más. Igual que un automóvil. Un automóvil muy comercial, rápidamente lo puedes comprar y vender, pero un automóvil de una marca más exótica, con repuestos más exóticos, es más difícil esa negociación. Entonces, los volúmenes y la liquidez de las compañías es claramente uno de los factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar, porque tienes que pensar en el peor escenario. ¿Qué pasa si quiero salir? Es fácil y rápido vender, puedo tomar utilidades rápidamente, puedo tener una estrategia y hacer un stop, un parón en las pérdidas si lo quiero hacer. Lo peor que le puede pasar a un inversionista es que quiera vender y no tenga quien le compre. Igual que con el carro, igual que con el carro. Hay gente que compra marcas muy comerciales, que es como tener un cheque en blanco, ¿no? Cuando quiera salir, ya mismo alguien me lo compra, si es un carro muy reconocido. Pero si es un carro por allá de pronto de poca circulación, me puedo quedar un buen tiempo esperando a que alguien me lo compre si tengo una necesidad. Ahora, hay muchos analistas que dicen, no es tan difícil invertir en la bolsa. Compre barato, esa es la ciencia, compre barato y venda caro. Y ahí usted se gana la plata. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé cuándo está barata una acción y cómo sé cuándo está cara? ¿Cómo sé identificar esos dos momentos? Tú has dicho una gran verdad, hay que comprar barato y vender caro. Lo que la gente no le dicen es que tiene que tener paciencia, que comprar barato no quiere decir que el otro día va a dispararse. La mayoría de acciones en Colombia tienen unos múltiplos de valoración y uno se da cuenta que están por debajo de su valor en libros, por ejemplo. Es decir, si la compañía contablemente vale 2.000 pesos, se negocian en la bolsa a 1.000, al descuento, como si en el futuro fueran a existir unas pérdidas. Es normal que uno en una compañía, si ve que va a tener algunos problemas y la compañía vale 1.000 pesos, pues uno la compra en 500, como con un descuento. Pero normalmente las compañías en la bolsa en Colombia deberían negociarse con primas, es decir, si tienes un apartamento muy bueno que vale 100 millones, pues no lo vendes en 100, lo vendes en 120, en 150. Lo mismo debería pasar con el mercado accionario en Colombia. La mayoría de múltiplos de la bolsa en Colombia de las acciones están por debajo de su valor en libros, los dividendos están disparados, las compañías siguen generando ingresos, utilidades, y ahí uno se da cuenta que algo está pasando, que los precios en la bolsa no corresponden a la realidad de las compañías, y eso pasa porque hay mucha aversión al riesgo y las personas y los fondos institucionales, sobre todo internacionales, no quieren todavía entrar a comprar, y eso ha generado una caída de precios y un mercado absolutamente barato para invertir
pero con paciencia. Hay analistas que también hablan de los momentos psicológicos de los mercados de capitales, cuando, por ejemplo, los inversionistas actúan en masa, masivamente porque se asustaron o porque masivamente les dio a todos por comprar una misma acción. ¿Eso es fácil identificarlo? Identificar cuándo una acción está siendo comprada, ¿sí?, por muchos inversionistas o con la intención de comprarla y no de venderla, porque al final cuando hay una operación, pues hay una persona vendiendo y por el otro lado hay otra persona comprando. Entonces yo no sé si es mayor la fuerza vendedora o es mayor la fuerza compradora. ¿Eso se puede identificar? Claro que sí, y justamente eso que tú dices es lo que hace que las acciones suban y bajen. Una acción sube es porque hay una gran cantidad de compradores y están haciendo que el precio suba porque los vendedores cada vez están vendiendo más caro. Y una acción cae por la ley de oferta y demanda. Igual hay pocos compradores, entonces los vendedores salen a vender al mejor postor, que es el más barato. Claro que se puede medir con número de operaciones, se puede medir con volúmenes. En especial, yo me dedico a revisar los volúmenes fuertes. Las personas naturales podemos comprar en masa en Colombia, pero tenemos fondos muy limitados. No tenemos caja infinita. En cambio, los fondos de pensiones, por ejemplo, o los fondos internacionales, cuando compran es a comprar con cientos de miles de millones y cuando venden igual. Entonces, es aprender a identificar hacia dónde se están moviendo, porque ellos son los que generan las tendencias del mercado. Muy, muy interesante. También hay una cosa y es que las plataformas nos dejan ver como la profundidad del mercado, ese número de personas intentando comprar frente a las que están intentando vender, más allá de la transacción como tal. Doctor Moreno Jaramillo, ahora sí, usted ya, pues con estos tips, me imagino que ha identificado muchas alternativas. Sin querer hacer aquí una recomendación de compra, sin querer, porque de eso no se trata este ejercicio, ¿qué potenciales está viendo usted en este momento? ¿Qué acciones, a cuáles acciones le ve potencial en este momento en la Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, lo primero, que no es un espacio de recomendación, es ver que la mayoría del mercado accionario está muy barato. Que si bien los inversionistas compran y compran y no ven que sube, miren cualquier gráfica. La mayoría de acciones nos muestran que el mercado está en un ciclo bajista. Ahí es cuando toca comprar, pero con una expectativa de 2 o 3 años. En esos momentos hay compañías que están los grandes fondos distribuyendo. Es decir, que uno ve más vendedores de los grandes volúmenes y otras acciones que están tratando como de comprar. Ejemplo, Ecopetrol la están distribuyendo. Tanto el ADR como la acción acá, uno ve una fuerza vendedora que está saliendo de acciones de pronto por las políticas del gobierno, por los precios del petróleo. Ya Ecopetrol pagó un dividendo del 7% y este año cae el 13%. La acción de Bancolombia, el ADR, también lo están vendiendo, es decir, la acción en Estados Unidos la están vendiendo y acá también. La acción de ISA la están vendiendo, Grupo Energía Bogotá la están vendiendo. La razón, fenómeno del Niño, el tema, digamos, político, minero energético no es claro. Entonces, todo eso genera que el inversionista diga, yo prefiero no comprar, por favor, salgamos de eso. Pero hay otras compañías que uno ya mira que sí están comprando. Ejemplo, Nutresa. Por ejemplo, Grupo Sura, claro, por todo el tema de Gilinski, Grupo Argos y otras compañías que están baratas y que también vemos que los inversionistas están entrando a invertir. Grupo Al Preferencial, Banco de Bogotá, Corfi Colombiana. Hay unas que están neutrales, pero que uno diría, oye, vale la pena comprar. Por ejemplo, Da Vivienda, por ejemplo, Cementos Argos. Entonces, este ciclo de precios bajos no va a durar mucho tiempo. En cualquier momento, los inversionistas internacionales van a ver el gran valor que hay en Colombia cuando ya se supere, digamos, la incertidumbre con la reforma pensional, laboral, de salud, cuando ya el gobierno haya avanzado un poco más y nos demos cuenta que seguramente las políticas estarán y llegará otro gobierno. En ese momento los fondos se van a anticipar y para mí Colombia va a tener un gran repunte accionario como se lo merece y como lo han tenido otros países. Entonces, mi recomendación es trate de mirar con varios analistas cuáles son las acciones más baratas, más atractivas. Hay acciones este año cayendo el 30%, revise si vale la pena comprarlas y tenga paciencia, porque las acciones están muy compradas y tenga una visión de por lo menos 2 o 3 años. Bueno, insistimos, esta no es una recomendación de compra, es simplemente como un análisis, son unos tips para identificar activos, precios, para saber cómo se mueven los expertos en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. Pues doctor Moreno, muchas gracias. La verdad, muy, muy interesante esta charla. Que tenga una feliz noche.
Gracias por la invitación. Hasta luego, que estén bien. Hacer pedagogía también es muy importante. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cómo ha evolucionado la informalidad laboral en Colombia? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La reforma laboral presentada por el gobierno al Congreso sigue generando pues muchas preocupaciones, la verdad, muy grandes entre las empresas del país, al punto que muchas están planeando qué medidas adoptar si se llegara a aprobar tal como fue radicada por el gobierno nacional y como fue presentada al Congreso de la República. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Sebastián Chacón. Él es el director académico de ACRIB, que es la Asociación Colombiana de Gestión Humana. Doctor Chacón, buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buena noche. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Doctor Chacón, es que muchas personas se preguntan en redes sociales y nos llegan comentarios de esos, ¿por qué critican tanto a la reforma laboral si en la práctica busca, es lo que dice la ministra, lo que dice el presidente Petro, busca mejorar las condiciones laborales de los colombianos? ¿Qué hay de malo en eso? Pues para responder esta pregunta me gustaría citar una investigación que adelantamos desde ACRIB con el apoyo de Econometría, en la que planteamos dos escenarios. Un escenario un poco más optimista sobre los costos laborales que se pueden dar a los empresarios a causa de la reforma laboral, más optimista es alrededor del 15%, y un escenario menos optimista, que es alrededor del 30%. Y obtuvimos unos resultados muy interesantes del por qué puede estar esa sensación de que no todo está tan bien en el público en general y en el mercado con respecto a la reforma. Nuestros empresarios dijeron que si los incrementos se dan alrededor del 30%, tendrían que incurrir en disminuir su planta de personal. Esto lo dijeron alrededor del 90% de las empresas encuestadas. Eso nos llama la atención. También algo importante que resalta nuestro estudio es que cerca del 68% de las empresas considerarían hacer unas inversiones importantes en tecnología con el ánimo de automatizar muchos procesos para que no tengan que incurrir en esos costos adicionales laborales que se darían en el corto plazo. Y también pues restringirían sus planes de crecimiento en el país, sin pues no hacer inversiones sobre nuevos mercados, sucursales e inversiones en la economía colombiana. Las empresas tienen muchos costos, ¿no? Diferente tipo de costos dentro de su estructura. Para unas empresas es más, pesa más el costo laboral, ¿sí? Tienen nóminas muy grandes frente a sus ingresos versus otros costos, no sé, arrendamientos, etcétera, etcétera. Ustedes pudieron identificar, no sé, ¿qué sectores se podrían ver de pronto más afectados por este incremento salarial o este incremento en los costos laborales de acuerdo con el texto radicado? Claro que sí. Hay sectores que por su actividad son mucho más intensivos en mano de obra. Llama la atención el sector del turismo, que será uno de los más afectados. También el sector del comercio. Y un sector que ha venido jalonando el empleo en el país, el sector de BPO, por sus características de jalonar empleo en el país, pues serían pues, los más afectados. Entiendo. No sé si tenga de pronto un ejemplo de cómo el costo puede afectar la generación de puestos de trabajo, como para imaginarnos una idea, no sé, un pequeño negocio, una panadería, un negocio que atienda hasta las 10 de la noche, entonces que tenga que sacrificar de pronto algún puesto de trabajo, llegado el caso, porque hay muchas personas que dicen, hombre, ¿por qué tiene que sacrificar empleos? No hay otra opción. Una alternativa, por ejemplo, sería subir el precio del producto final que le está vendiendo al consumidor. En algunos casos se puede trasladar los incrementos en los costos laborales al consumidor. Pues bueno, esto también llama la atención y sería grave teniendo en cuenta la inflación que tenemos en este momento y las altas tasas de interés. Pero en algunos sectores no. En algunos sectores o en algunas industrias no se puede trasladar. Inmediatamente sube precios, sale del mercado, donde hay unos bienes sustitutos. Entonces hay que tener especial cuidado con ello. Y pues que esto es un país, también vale la pena resaltar que este es un país de MIPYMES, este es un país de pequeña empresa principalmente, más del 90% del tejido empresarial en Colombia es pequeña empresa, que no podría
compensar esos adicionales de costos laborales en su estructura de negocio. Las grandes empresas seguramente sí, lo pueden adaptar, trasladar precios o asumir dentro de sus estados financieros estos costos adicionales. Pero la pequeña y la mediana, su ganancia casi que está dada en este margen que estaría a cuenta de incursionar para cumplir de acuerdo a la legislación y a las nuevas normas que posiblemente se puedan aprobar, pues no podría cubrir esos costos adicionales. Claro, el presidente Gustavo Petro dice que no hay relación entre el costo salarial y la generación de empleo como tal. Lo dijo hoy en un Twitter y citó un estudio de un premio Nobel. Pero lo que usted me está diciendo es totalmente lo contrario. Es decir, la versión que tienen ustedes coincide un poquitico con el estudio de las últimas horas del Banco de la República, pues que ha generado tanta polémica en el país, tanta controversia, donde dice que esos incrementos salariales que según los artículos de la reforma laboral generarían una destrucción de más de 450.000 empleos formales en el país. Efectivamente, estábamos y recogiendo lo que mencionaba en la pregunta anterior, si estas pequeñas y medianas empresas no pueden compensar estos costos, pues tendrán que irse a la informalidad. Y como dice este informe que cita del Banco de la República, dicen que en alrededor de 3 o 4 años, 450.000 empleos formales se pueden perder e irse a la informalidad. Eso llama mucho la atención teniendo en cuenta pues lo que debemos nosotros asegurar como país es el acceso a seguridad social, y pues por ende ese círculo virtuoso que se da a través de la formalidad sobre el tema de impuestos, progreso y demás. Ustedes dentro de los estudios han abordado el tema del contrato agropecuario, es uno de los puntos claves de esta reforma laboral. No sé si tienen alguna percepción desde el sector agropecuario por esta nueva forma de contratar en el campo colombiano. Consideramos de manera positiva el contrato jornal agropecuario, que atiende unas dinámicas particulares que se dan en el agro, estacionales, y que puedan ayudar de alguna manera a mitigar la informalidad, que si en las grandes ciudades de este país es arriba del 50%, pues en la ruralidad es mucho mayor. Es lo que más prevalece. Claro. ¿Han consultado ustedes a los empresarios sobre uno de los puntos que la verdad no lo hemos analizado muy bien, pero que también ha generado cierta polémica, y es el costo de despedir personas? ¿Eso por qué es tan sensible para los empresarios? Es sensible porque, bueno, y también teniendo en cuenta que tenemos un entorno diferente hoy en día, donde las nuevas generaciones buscan no establecer toda su vida en una misma compañía. Disfrutan trabajar en diferentes industrias, tener movilidad física, trabajar virtualmente. Entonces, al aumentar los costos de despido, también iría y restringe esas nuevas dinámicas de la flexibilidad laboral. También es importante señalar, cuando se aumentan los costos de despido, pues evita también la transferencia de conocimiento de empresa a empresa, que es algo importante, algo considerable en el mundo de hoy, en el que los temas digitales y la innovación pues cobran relevancia, y se da esa a través de la transferencia de empleados de empresa a empresa. Pues sí, es un tema bastante sensible para las empresas, pero pues las personas que tienen un trabajo en este momento dicen, bueno, eso me da una mayor protección, me da certidumbre, me da estabilidad laboral, que sea un poco más costoso para la compañía llegar a despedirme. Pues ahí están, ¿no?, los que ven beneficios y los que ven de pronto algunos efectos negativos sobre algunos puntos de esta reforma. Doctor Chacón, ha sido muy interesante este diálogo con usted. Muchas gracias por estos minutos. Una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Feliz noche. Más reacciones a esta reforma laboral. Precisamente ante muchas preocupaciones de las empresas, el Partido Liberal presentó ante la Comisión Séptima de la Cámara una contrarreforma laboral que corrige desde la óptica de esa colectividad varios puntos planteados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Veamos. Entre los puntos que el Partido Liberal espera el gobierno tenga en cuenta está la jornada laboral. Plantea que sea de 42 horas a la semana y de máximo 9 horas diarias.
Estamos planteando la necesidad de poder incrementar los recargos, sin lugar a dudas, en horas, en dominicales, en festivos, pero proponemos progresividad en estos incrementos. Recogiendo las recomendaciones de gremios como la ANDI y ACOPI, considera que la jornada nocturna debe empezar desde las 8 de la noche a partir del 2024 y si la tasa de desempleo es inferior al 9%, la jornada iniciaría desde las 6 de la tarde. Y buscamos en este proyecto de ley que la formalización del empleo termine siendo un verdadero protagonista que resulta siendo el principal ausente de la actual reforma que se discute. Otro de los puntos claves del texto liberal es que los dominicales tendrían un recargo del 85% y no del 100%, como lo propone el gobierno. También busca que no se permita la huelga sindical en servicios públicos esenciales. Yo veo este proyecto de ley como una oportunidad para complementar lo que se discute en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Sobre las plataformas digitales admite que haya trabajadores en el área virtual con carácter independiente, a diferencia del gobierno que obliga a que todos sean contratados por nómina. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las plataformas que, pese a tener pocos años de existencia, son las más exitosas en el mundo. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros y estamos de nuevo con esta, que es la cifra económica del día a propósito de todos estos temas que hemos hablado, 58,2% y corresponde al nivel de informalidad laboral que había en el país al término del primer trimestre de este 2023. La cifra revelada por el DANE muestra una leve reducción de 0,3 puntos porcentuales. En otras palabras, al cierre de marzo había en Colombia 12,9 millones de trabajadores informales, un nivel muy alto, dicen analistas, frente al de otros países del mundo y un problema que dicen no resuelve esta reforma laboral. La Unión Europea empezará a exigir nuevas condiciones a los productos agrícolas exportados hacia ese continente con el fin de impulsar una transición ecológica que permita alcanzar la neutralidad climática al año 2050. Ante esa nueva realidad, ProColombia realizó hoy un foro para socializar esas nuevas exigencias y guiar a los productores agroindustriales hacia el cumplimiento de todas estas normas. Hay cooperación, hay compromiso por parte de los gremios, de los empresarios y de los aliados estratégicos que están en la Unión Europea. Contamos con su financiación, con su conocimiento técnico para reducir esas externalidades que tienen los productos agrícolas y la ganadería. Entonces, en esa lista de productos donde está el café, el cacao y sus derivados, flores, frutas, azúcar y aceite de palma, además de ingredientes naturales, tenemos que seguir trabajando fuertemente si queremos acercarnos cada vez más al cumplimiento de esas reglas de juego. Este año cumplimos 10 años del TLC con la Unión Europea. Tenemos unas ventajas arancelarias enormes. Ahorita estamos aplicando con fuerza esas reglas no arancelarias que empiezan a regir pronto y que Colombia tiene que estar al día con ellas. Entonces, desde ProColombia estamos muy contentos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, compartiéndole toda esta información a los empresarios para que tomen mejores decisiones, decisiones menos costosas y podamos llegar al consumidor europeo con un producto no solo de calidad, sino que tenga conciencia con el medio ambiente y sea sostenible. Entonces, creo que es un paso más cerca de lo que la Unión Europea espera de Colombia como parte de esos países tropicales que la FAO declaró despensa mundial de alimentos. Entonces, nuestro compromiso con la seguridad alimentaria sigue, lo vamos a cumplir, pero eso se hace solamente de manera articulada y en equipo. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.601 pesos con 15 centavos, subió 55 pesos con 76 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 1,24%, se ubicó por debajo de los $76. El gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda ya está pensando en revisar los supuestos económicos por causa de
la disminución en el petróleo. Podrían subir las metas de déficit fiscal. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.913.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia bajó. Ese es el desánimo en nuestro mercado, 1,44%. Acción más valorizada, preferencial del Grupo Sura, con ganancia de 1,93%. Preferencial Grupo Argos fue la que más cayó, tuvo un retroceso de 5,45%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Aunque muchas compañías han requerido varias décadas para tener reconocimiento mundial, existen plataformas de redes sociales, principalmente, que alcanzaron un éxito global, la verdad, en muy poco tiempo. Las principales son estas. TikTok apenas tiene 6 años de ser creada. Instagram lleva 12 años operando. Airbnb funciona desde hace 14 años. Twitter tiene 17 años de vida y Facebook apenas se está acercando a sus primeras 2 décadas de edad. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.